Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver con esta última partecita del tema 10 que nos falta. Y el día de mañana vamos a ver el tema 7, el capítulo 7, ¿no? Que está en el libro. Y en esta partecita, pero antes, como este capítulo era bastante largo y hemos hecho los diagramas acá, tienen que, tienen que recordar que tienen que estudiar, ¿no? Tienen que ir estudiando, preparándose para su examen y si hay alguna consulta, me tienen que hacer aquí en las clases, ¿ya? De cualquier parte. Ya, esta partecita, vamos a ver esta última parte, que es bastante sencillo, es un caso particular, ¿no? ¿Qué pasa con el equilibrio de los objetos cuando éste está sumergido en fluidos, en algún líquido? Nosotros hemos estudiado equilibrio de objetos, ¿verdad? De objetos, partículas. Y hemos supuesto que están aquí en la Tierra y por lo tanto estaban sumergidos en un fluido, ¿no? En este caso el fluido era la atmósfera, el aire. Nosotros vemos todo tipo de objetos, ¿no? A nuestro alrededor. Muchos de ellos, todos casi, están en equilibrio, ¿no? Porque están en reposo. Pero todos esos objetos, incluyendo nosotros mismos, estamos envueltos, estamos sumergidos en un fluido, en la atmósfera, ¿ya? Que, por lo tanto, estamos sometidos a una cierta presión, ¿no? Por el hecho de que estamos dentro de un fluido. Y le conocemos a ese como la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, la presión atmosférica. ¿Por qué creen ustedes que la presión atmosférica es mayor a nivel del mar y va disminuyendo mientras vamos subiendo? Como un ejemplo, ¿ya? La presión atmosférica en Santa Cruz es diferente que en La Paz, ¿ya? ¿Cuál sería mayor? ¿Qué presión atmosférica es mayor en Santa Cruz o en La Paz? Santa Cruz, sí. ¿Ya? ¿Por qué creen que en Santa Cruz la presión atmosférica es mayor? ¿Ya? ¿Por qué creen que pasa eso? Ya, a ver, digamos la presión, ¿no? La presión, más o menos podemos averiguar, ¿no? La presión, por ejemplo, en Santa Cruz, pueden ustedes averiguar en internet, etcétera. Aproximadamente, a ver, voy a un poquito adivinar, pero debe estar por los, digamos, 0, no sé, digamos 95, me puedo animar a decir, atmósferas, ¿ya? Atmósferas. Y la presión en La Paz, ¿ya? En La Paz, me imagino que debe estar, aquí en Cochabamba, por ejemplo, está como es como 0,70 y tan. Si en La Paz me imagino que debe estar por lo menos, digamos, voy a adivinar un poquito, ya 0,65 atmósferas. Tal vez un poquito más, ¿no? Mientras que la presión a nivel del mar es la base, ¿no? A nivel del mar es la base que se ha tomado, ya como una atmósfera, ¿ya? Esto está, digamos, como la base de una atmósfera. Entonces, a medida que vamos subiendo arriba, la presión va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Y eso por qué cree que pasa? ¿Por qué es? Sería, ingeniero, como la densidad. Mientras más profundo, más denso, a mayor altura, menor densidad. Sería como un fluido. Densidad Claro, del aire en este caso, ¿no? claro, puede tener que ver la densidad también, ¿no? La densidad, pero más que todo, de la densidad es más o menos por el peso que estamos soportando. Si esta es la Tierra, digamos, ¿no? La Tierra y la atmósfera, digamos, la atmósfera está por encima, ¿no? Creo que está más o menos como
se extiende, creo, hasta 60 kilómetros, si no me equivoco, la atmósfera, ¿ya? Hasta 60 kilómetros. Después de esos 60 kilómetros, bueno, más allá, podemos considerar que ya es el espacio, ¿no? Aquí ya es el espacio. Mientras que aquí, digamos, estamos nosotros. Entonces, lo que pasa es que mientras estamos, digamos, a nivel del mar acá, tenemos toda esta atmósfera que está encima nuestro, ¿no? Todita esta atmósfera que está encima nuestra, la totalidad, ¿no? Mientras cuando vamos subiendo, ¿no? Digamos, La Paz, Oruro, Potosí, digamos, estamos más cerca, o sea, estamos más arriba, ¿no? Y por lo tanto, encima hay menor cantidad de atmósfera que está sobre nosotros, ¿ya? Porque en el espacio presión prácticamente cero, ¿no? Y más que todo eso es, digamos, la razón, ¿no? Claro que tiene que ver, digamos, puede influir, ¿no? Un poco la temperatura. Ya, pero es prácticamente esto es, digamos, lo más importante, ¿no? Cuando estamos sumergidos dentro de un fluido, ya tenemos que ver que, o sea, todo ese volumen que estamos soportando, ¿no? Abajo. Lo mismo va a pasar si ahora nos metemos, digamos, en el océano, ¿ya? Por decir, el océano está, digamos, aquí abajo, ¿no? El océano está aquí abajo, digamos. Entonces, si nosotros nos ubicamos en un punto, digamos, más abajo que el nivel del mar, digamos, dentro del océano, aquí dentro del océano, digamos, ¿no? Una cierta distancia. No sé, pónganse, digamos, 50 metros, 100 metros, etcétera, ¿no? De profundidad. ¿Cuál creen que es ustedes, cuál creen que es que va a ser la presión total, digamos, en este punto, en el interior del océano? ¿Cuál va a ser la causa? ¿Va a ser debido a qué? Debido a todita la atmósfera que tiene que soportar, más todita, todo el agua que está por encima de este punto, ¿no? Que está soportando. Entonces, todo eso se va a sumar y ahí vamos a experimentar la presión absoluta aquí adentro, ¿no? Ya, entonces nosotros hemos visto algo, o todo hemos visto prácticamente, digamos, de equilibrio de un objeto cuando está en la atmósfera, ¿no? Afuera. Pero ahora vamos a ver cómo podemos ver, cómo podemos analizar cuando un objeto está sumergido en un fluido. En este caso, puede ser, digamos, agua, aceite, cualquier fluido en realidad, ¿no? Es lo que vamos a ver aquí, ¿ya? O sea, cómo vamos a analizar esto. Sin embargo, esta parte, sin embargo, ustedes lo van a volver a ver con más detalle en la materia de mecánica de fluidos. La primera parte, si no me equivoco, se trata de, digamos, fluidos en reposo, ¿ya? El teorema de Arquímedes, si no me equivoco, se llama. Ahí ustedes van a poder igual volver a llevar estos, repetirlo, pero con más detalle y más aplicado a fluidos, ¿no? Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de equilibrio, ¿ya? Ya, fíjense aquí en el dibujito que está dibujado acá, ¿ya? Bueno, aquí este objeto que está aquí en forma circular digamos, la sección transversal que tiene aquí un objeto que está sumergido totalmente. Imaginémonos que sea un cilindro. Ya, toda esta parte de aquí es un cilindro, ¿ya? Es un cilindro que lo hemos sumergido totalmente en el fluido. Este fluido puede ser, digamos, agua, pero puede ser cualquier otro fluido. Y este cilindro tiene una sección transversal A, lo vamos a llamar. Entonces, ¿cuál sería su diagrama de cuerpo libre? ¿Ya? ¿Cuál sería su diagrama de cuerpo libre de este cilindro? Y eso está acá. Pero para eso, fíjense, primero, fíjense cómo están aquí los ejes de referencia. Sistema de referencia. Fíjense, aquí abajo está el eje X, ¿ya? Y a este lado está el eje Y, ¿ya? Entonces, la profundidad
de este fluido ya va a estar con esta letra X, ¿ya? De acá. Entonces vamos a decir cuando X es igual a 0, entonces nos estamos ubicando justo aquí, ¿no? Cuando no estamos sumergidos todavía. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre de este cilindro, tenemos de esta forma, como vemos aquí dibujado. Primero, claro, tenemos que colocar su peso, ¿no? Que tiene este cilindro. Este peso W aquí va a ser igual. Este que está acá, el peso. Aquí sería igual el peso de este cilindro. ¿Ya? Tomando en cuenta, si digamos conocemos su material y su volumen, ¿ya? Su volumen va a ser A por X, ¿verdad? Área transversal A por X, que es la profundidad, que en este caso sería la altura, ¿no? Que tiene el cilindro, y también que la profundidad a la que está este extremo del cilindro, ¿no? Este sería el volumen. ¿Por qué tenemos que multiplicar este volumen para que nos dé el peso? Digamos en newtons. Si todas las distancias están en metros, aquí tuviéramos metros al cubo, ¿no? Metros al cubo. Pero nosotros queremos obtener el peso, ¿no? ¿Por qué tenemos que multiplicar acá para obtener ese peso? La masa por gravedad, dije. La masa estaría en kilogramos, ¿no? La gravedad estaría en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Kilogramo por gravedad, eso nos va a salir newtons, ¿ya? Newtons. Entonces aquí sería metro cúbico newtons, pero yo quiero que sea solamente newtons. ¿Qué sería? ¿Ya? ¿Qué pasa si aquí lo multiplico por la densidad de este cilindro? ¿Ya? La densidad de este cilindro tiene unidades de kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Kilogramos metro cúbico. Entonces, este metro cúbico se va a ir con el metro cúbico que ya tenemos acá y nos va a quedar en kilogramos. Masa, ¿no? Si queremos que convertirlo en peso, recién eso tenemos que multiplicar por la gravedad, ¿no? Entonces, aquí tuviéramos, así, como está, ¿no? Bueno, en realidad esto va a ser igual, ¿ya? ¿A qué sería igual entonces? Digamos, este de aquí sería el peso específico, ¿no? ¿Ya? Este sería prácticamente igual a área por X por el peso específico, así, ¿no? Ya. Cualquiera de estos pueden manejar, ¿no? Entonces, aquí tuviéramos el peso del cilindro, ¿no? En función de digamos, de su volumen, su profundidad que tiene aquí, bueno, y su peso específico o su densidad, ¿no? Y ahora, ¿qué fuerzas está experimentando en el eje Y y en el eje X? ¿Ya? En este caso, el eje X es este eje vertical, en este caso, ¿no? Y el eje Y es el eje horizontal en este caso. Entonces, haciendo sumatorias de fuerzas, vamos a tener eso. Pero más antes de eso, tenemos que colocar acá el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué estamos colocando aquí como carga distribuida en este extremo? Y además, ¿de qué se trata? Dice que esto es igual a P sub 0, ¿ya? O sea, esta carga distribuida dice que es igual a P sub 0. Ya, este P sub 0, que está aquí, tiene que tener unidades de Newton sobre metro cuadrado, ¿no ve? Porque está distribuido sobre toda esta área de acá. ¿Qué sería este P sub 0? La presión atmosférica. La presión atmosférica, correcto, ¿ya? Este P sub 0 es la presión atmosférica, esa es la presión atmosférica, sí.
Esta es la presión atmosférica porque está justamente, es la presión que está en este punto de acá, ¿no? En la superficie de este fluido. Lo único que está soportando es todo el peso de la atmósfera que está aquí, nada más, ¿no? Entonces es la presión atmosférica, así, P sub 0. Entonces por eso aquí está como carga distribuida aquí, ¿no? Así va. Y en este otro lado, aquí está la presión P, ¿ya? ¿Qué va a ser la presión P? Esto es lo que queremos saber, ¿no? Es lo que vamos a averiguar, porque va a estar aquí una presión, pero esta presión, ¿debido a qué sería? La presión justamente en esta otra cara del cilindro, aquí está ya a una profundidad X dentro del fluido, ¿no? ¿Debido a qué sería esta presión? A la presión manométrica. Va a ser debido a que está soportando todo el peso, o sea, todo lo que está por encima de este punto, ¿ya? Por encima de este punto está, primeramente está todo este fluido, ¿no? Que está aquí arriba, todo este fluido. Después está toda la atmósfera que está después ahí, ¿no? Entonces, es debido a que está soportando dos fluidos, ¿no? El fluido, el líquido y el gaseoso, en este caso, ¿no? Entonces, va a ser debido a dos fluidos, ¿no? Que está soportando. Y va a ser mayor, ¿no? Porque va a aumentar. Por eso aquí está un poco más grande. Aquí abajo, ¿no? Entonces, haciendo diagrama de cuerpo libre, o sea, haciendo equilibrio, o sea, sumatoria de fuerza en el eje X, ¿no? Que en este caso es el eje vertical. Va a ser igual, ¿no? A la carga total de aquí, ¿sí? Aquí arriba, ¿no ve? Esta carga total es prácticamente es P sub 0 multiplicado por el área, ¿no? Se estoy sacando el total. Entonces, aquí tenemos P sub 0 por área, acá, ¿no ve? Menos esta P que está aquí abajo por área también, porque tiene la misma área, el cilindro, por área, ¿no? Más el peso que tiene este cilindro, ¿no? Más el peso que tiene el cilindro. Y todo eso tiene que ser igual a 0, ¿ya? Suponiendo que este objeto está en equilibrio en esta posición, ¿ya? Suponiendo que esté en equilibrio. Entonces, este sería la sumatoria de fuerzas en el eje X acá. De aquí nosotros podemos simplificar el área, por ejemplo, y después podemos despejar la expresión de la presión en este punto de aquí abajo. Fíjense cómo resulta acá. Ya dice aquí, esta presión aquí abajo va a ser igual a P sub 0 más gamma por X, ¿no? Más gamma por X. P sub 0 por gamma por X. Y ya sabemos que P sub 0 es la presión atmosférica. Aquí está, ¿no? Sabemos que P sub 0 es la presión atmosférica. Y esta otra parte de acá va a ser justamente la presión manométrica, ¿ya? O sea, tiene dos componentes, ¿verdad? Aquí está la presión debida a que está soportando toda la atmósfera, ¿no ve? De aquí arriba. Y esta es debido a que está soportando todo el líquido. Entonces, esta es la presión atmosférica y esta va a ser la presión manométrica de acá. Y ya. Bien, eso hasta ahí, ¿verdad? Y ahora en los laterales, ¿qué va a pasar en los laterales? A ver, en los laterales también hay presión, ¿no? Porque la presión es en todas direcciones. Entonces, digamos, aquí va a comenzar con una presión atmosférica porque está justamente, porque este punto también pertenece a esta área de aquí, ¿no? A esta área. Por lo tanto, aquí va a haber la misma presión atmosférica aquí, el P sub 0, ¿no? Y en el punto de abajo lo mismo pasa.
¿sí? En este punto también pertenece a este plano, por lo tanto aquí también tenemos la presión P. Si nosotros unimos con una línea recta estos dos puntos, podemos ver que va a variar uniformemente, ¿no? Va a aumentar la presión a medida que vamos ingresando en el fluido. A mayor profundidad del fluido va a ir aumentando la presión. Esta sería la presión manométrica, ¿ya? Todo esto que está acá. Y también es una carga distribuida, ¿no? Esta carga distribuida, pero es sobre todita el área lateral que tiene el cilindro, ¿ya? ¿Y cuál debería ser, digamos, la suma de fuerzas, en este caso en el eje Y, ¿ya? ¿Se compensaría? ¿Llegaría a ser igual a 0? No. Claro. Va a ser Ahí igual a esas dos 0. fuerzas sí se anularían, ¿no? Las fuerzas se van a cancelar porque fíjense, digamos que este punto, ubicamos este punto acá, ¿no ve? Podemos tener un punto, digamos, opuesto en el cilindro, ¿no? Al otro lado, que va a ser este punto. Entonces, la presión siempre actúa perpendicularmente, ¿no? Entonces, la presión en este punto tiene este valor de acá, ¿no? Va a tener un igualito, pero opuesto al otro lado, acá, ¿ya? Y eso va a pasar en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, las presiones se van a compensar en ambos lados. Por lo tanto, la suma de fuerzas va a ser igual a 0, acá. ¿No ven? Siempre y cuando el fluido esté en reposo, ¿no ven? Sí. El fluido tiene que estar en reposo. Entonces, solamente lo único que va a variar va a ser aquí, digamos, entre las cargas distribuidas, va a ser en el eje vertical, ¿no? Que está aquí. Bien, eso solamente es todo. Ya tienen que acordarse entonces simplemente de esta partecita de acá, ¿ya? De esto que está acá. De eso tienen que acordarse, esta es la clave, ¿ya? Para cuando estamos dentro de un fluido, ¿ya? La presión en el interior de un fluido va a depender del valor de X, prácticamente, ¿ya? Va a depender del valor de X. Ya. Ahora, bien, ¿no ven? ¿Hasta aquí se ha comprendido? Inge, esa parte de las cargas de los extremos puede repetir, por favor, me distraje un momento. ¿Cuál carguitas? En ese de acá, lo que está, lo que es lineal. Sí, las horizontales, Inge. Ya dije que estas fuerzas, ¿no ve? Se van a cancelar. Se van a cancelar porque, digamos, en un cilindro, en un punto se va a aplicarse una presión, ¿no? En un punto opuesto a este punto, en un cilindro, se va a aplicar la misma presión, porque está a la misma altura ese punto y en el mismo fluido. Por lo tanto, estas fuerzas se van a cancelar, ¿no? Esta fuerza que está aquí se va a cancelar con esta fuerza que está aquí. Y eso va a pasar en cualquier punto. Ya no se mueve, no tiene por qué moverse. A ver, agarren por decir un vaso con agua y en ese vaso con agua, digamos, eh, lo pueden introducir un objeto que flote, digamos, que flote. Entonces, digamos, al flotar se va a equilibrar, ¿no? Pero lateralmente, digamos, no se va a mover, ¿no? Porque si no sería igual esas fuerzas, se empezaría a acelerar en una dirección, ¿no? Pero no va a ocurrir eso. ¿Ya? Entonces, eso no va a ocurrir. Ahora, este cilindro de acá que hemos dibujado, sí, puede ser prácticamente el mismo cilindro de agua, ¿no? Mismo cilindro de agua. Por eso, este peso que vemos acá
peso específico, va a ser del fluido. Va a ser del fluido, ¿ya? En este caso es del fluido. El fluido que se ha desplazado. Ya. A ver. A ver, veamos un poquito más adelante qué tenemos. A ver, por ejemplo, esto. Ya. Aquí ya vamos a aplicar, ¿no? Mira, por ejemplo, fíjense. Se parece a un ejercicio que siempre hemos estado haciendo, ¿no? Aquí hay una base vertical que vemos aquí. Una base vertical, ¿no? Aquí abajo hay un soporte de pasador en el punto A. Y aquí arriba hay un soporte de rodillo. ¿Ya? Es como si fuera una compuerta, ¿no? Y acá hay un fluido que está a este lado. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que no se cae esta base vertical a ese lado? ¿Por qué no se está cayendo? Por la presión del fluido, ¿no? Claro, porque la presión del agua, vamos a pensar que es agua, ¿no? La presión de este fluido lo está empujando allá, ¿no ven? A la base. Lo está empujando, por eso esta base se está quedando en su lugar. Si no hubiera este fluido, ¿ya? Entonces sería inestable, ¿no ve? Esta base es capaz que se caiga a este lado inclusive, ¿no? Entonces, justamente por la presión que tiene el agua, es que está empujando la base en el sentido. Ahora lo que vamos a averiguar es, esa presión, ¿en qué punto estará aplicándose la fuerza? ¿Ya? La presión es como una carga distribuida, ¿ya? La presión en un fluido es como una carga distribuida que está sobre un área. Así, ¿ya? Esta es la presión, ¿ya? Es una carga distribuida, ¿ya? La presión es una carga distribuida en un área, ¿sí? Presión, por eso sus unidades es, por decir, newtons metro cuadrado, etcétera, ¿ya? O libras, digamos, libras pie cuadrado puede ser también, ¿no? La presión es una carga distribuida que está distribuido en una superficie. Si queremos encontrar su carga total de esta carga distribuida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicarlo por el área, ¿no? Esta presión le multiplicamos por el área y vamos a tener en ese caso la fuerza total que está aplicándose en esa área. Acá lo que tenemos que averiguar es en qué lugarcito se está aplicando esa fuerza. Digamos aquí. ¿Ya? Esta fuerza, digamos, lo voy a llamar F. ¿Sí? ¿A qué altura, o sea, a qué distancia lo voy a colocar, ¿no? Por decir, de este punto, digamos, ¿no? De este punto, ¿a qué altura estará aplicado? Bien, entonces, a ver, vamos a leer qué dice el enunciado. Dice aquí, un cuerpo de agua, dice que es agua esto, ¿no? Dice, un cuerpo de agua en reposo ejerce presión en el lado derecho de la compuerta AB, ¿no? Esta es la compuerta AB, que se muestra en la figura. El ancho de la compuerta, su dimensión perpendicular a la página, es de 3 pies, ¿ya? Su ancho. Y su peso es de 100 libras, ¿ya? El peso de la compuerta. Dice, el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico. Dice, determine las reacciones sobre la compuerta en los soportes A y B. Entonces, dibujando, si esto dibujaríamos nosotros en 3 dimensiones, sería más o menos así, ¿no ve? Este sería el ancho de la compuerta, ¿no? La compuerta estuviera todavía hasta por acá, ¿no? Así, ¿no ve? Hasta acá abajo, ¿no ve? Así. Y el agua está justamente hasta este punto, ¿ya? Hasta este punto está lleno de agua, ¿no ven? Este punto es lleno de agua.
Entonces, el ancho de la compuerta dice que es igual a 3 pies, ¿ya? 3 pies es el ancho de la compuerta. ¿Y cuánto es el alto de la compuerta? El alto de la compuerta también es 3 pies, ¿no? Aquí. También es 3 pies. Bien, ¿cómo haríamos este ejercicio? ¿Cómo podemos determinar las reacciones en los soportes de esta compuerta? Primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre justamente acá. ¿Qué estarían representando estos dos dibujos aquí? A ver, aquí no está bien dibujadito, pero a ver, vamos a explicar de esta manera, ¿ya? Aquí lo voy a volver a dibujar la compuerta, la altura total, ¿no? Aquí voy a volver a dibujar la altura total de la compuerta. A ver, digamos, lo voy a poner, a ver dónde está. Bueno, es que esto está representando otra compuerta. Aquí lo voy a hacer en chiquitito. A ver, aquí. Ya, digamos, aquí lo voy a bajar la compuerta. Ya, todo eso es la altura de la compuerta. Así. Como está acá. Como está acá, ¿no ve? Entonces, ¿qué fuerzas van a estar sobre esta compuerta? ¿O saben qué? Para no confundirnos, mejor dibujaremos aquí, ¿ya? Aquí lo vamos en el original. Ya sabemos que tiene 3 de ancho, ¿no ve? Aquí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? A ver. En la parte izquierda de la compuerta hay pura atmósfera, ¿no ven? En la parte izquierda de la compuerta hay pura atmósfera. La atmósfera claramente ejerce también una presión, ¿no ve? Ejerce una presión atmosférica. Esa presión atmosférica lo vamos a dibujar aquí. ¿Ya? Lo voy a hacer con color, la presión atmosférica lo voy a hacer con color verdecito. Entonces voy a colocar acá la presión atmósfera, la presión atmosférica, ¿ya? Lo voy a colocar acá. Lo vamos a considerar constante. Así sería, ¿no ve? Así sería la presión atmosférica, a este lado, en toda la base. Ya, luego, ¿qué va a pasar al otro lado de la compuerta? En la parte derecha de la compuerta. Hasta esta parte de aquí, ya hasta acá, ¿qué hay? Presión atmosférica. Hasta aquí sigue habiendo presión atmosférica, ¿no ve? Ahí. De aquí para abajo, ¿qué va a empezar a ver? ¿Qué va a pasar? La presión que ejerce el agua. Claro, va a empezar a aumentarse ahora, ¿ya? Va a empezar a aumentarse, digamos, hasta acá, ¿ya? Hasta acá. Así. Ya, esto lo vamos a poner con líneas Z. Así. Ahí va a empezar a aumentarse, ¿no? Así. ¿De acuerdo? O sea, en el interior de este fluido va a comenzar aquí como presión atmosférica, ¿no? Como presión atmosférica en este punto. Pero a medida
que va aumentando la altura aquí, ingresando al agua, va a ir aumentando la presión, ¿no? Hasta llegar acá, que está acá, ¿no? Ya, pero esta presión que está aquí, ya este grandote, digamos, la última presión que está aquí, ¿a qué va a ser igual? Esa presión que está aquí abajo. Va a ser igual a la presión atmosférica, ¿no ve? Más, vamos a llamar la presión manométrica, ¿ya? Siempre es eso así, ¿no? La presión absoluta siempre va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Aquí, ¿dónde estaría eh, la presión atmosférica sería el rectángulo que está aquí, ¿ya? El rectángulo que está aquí. Y la presión manométrica sería el triángulo que está de este otro lado. ¿Ya? ¿Entienden? Así. ¿De acuerdo? ¿No ve? Esta parte, esta región de acá es la presión manométrica. Bueno, es la carga distribuida, es la variación de la presión manométrica, ¿ya? En realidad, estito lo voy a hacer mejorcito, ¿ya? Esto lo voy a hacer mejorcito para que no nos confundamos. Esto lo voy a bajar un poquito. Así lo voy a poner, ¿ya? Esta parte de aquí, esta parte, sí, ahí, perdón. Esta partecita de aquí, ya, esta partecita es la presión atmosférica, así, ¿no ve? Y esta partecita de aquí es la presión manométrica, ¿ya? El largo total que tiene todo el largo de aquí en el fondo, pues va a ser la suma de esos dos, ¿ya? Y esa es la presión absoluta. ¿Ok? La presión atmosférica es como una constante, ¿no? Entonces lo que tenemos que averiguar es la presión manométrica. Por eso aquí a este lado está dibujado de esa manera, mira, dice presión atmosférica más presión manométrica. Ahora fíjense, estas cargas distribuidas se van a cancelar, ¿no ven? Se va a cancelar, mira, la presión atmosférica que está en la parte izquierda de esta compuerta se va a cancelar con la presión atmosférica que está en la parte derecha, totalmente, ¿no ve? Con todo este rectángulo. ¿Y qué es lo que va a sobrar? Lo único que va a sobrar va a ser este triangulito nomás, ¿no ve? Ese triangulito es la carga de distribuida debida a la variación de presión manométrica en el interior del agua. Así. ¿Verdad? Ahora bien, a ver, esto lo voy a copiar en mejor, en otra diapositiva para borrarlo, ¿ya? Ya, eso es lo que hemos hecho ahorita. Y ahora aquí voy a trabajar, a ver. Lo voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a cancelar? Se va a cancelar toda esta carga distribuida que está a este lado, de que está aquí, se va a cancelar con la que está en la parte derecha, pero solamente la parte atmosférica nada más, ¿no ven? La parte atmosférica. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar la solamente va a quedar la manométrica nada más, así. Este va a quedar. Listo, nada más, ¿no? Eso está en representación del agua. Ahora, ¿cómo encontraríamos nosotros la carga equivalente de todo esto? ¿Ya? O sea, la fuerza total. De aquí, la equivalente. Vamos a llamarle así, fuerza equivalente lo vamos a llamar. ¿Ya? ¿Cómo encontraríamos esto? ¿A qué va a ser igual?
Esta es la presión manométrica, ¿no ve? Este que dice aquí presión manométrica, bueno, eso aquí está como P sub G, ¿ya? Esto, traducido del inglés, es Gauss, esta G es de Gauss, ¿ya? Es de medido, esto es presión medido. Para nosotros en español le conocemos también como presión manométrica también, lo conocemos, ¿ya? Así que es lo mismo. Pero esta expresión que está aquí, esta partecita que está aquí, es simplemente la ecuación de esta diagonal que está aquí, ¿ya? Fíjense, es la presión de esta diagonal que está, ¿ya? De la diagonal que está aquí. Por ejemplo, para X igual a 0, ¿cuánto va a ser la presión manométrica? Sería la presión en este punto, ¿no ve? Sería en este punto. La presión manométrica va a ser igual a 0, ¿ya? ¿No ve? En este punto la presión manométrica sería igual a 0 cuando X es igual a 0 aquí, ¿ya? O sea, estamos evaluando así, ¿no? Es la presión manométrica, ¿sí? Es igual a, este gamma, si quieren, lo pueden escribir así, ¿no? Rho por G por X, ¿no ve? En este caso, X es la altura hacia abajo, ¿no ven? Así, este sería X. Ya, en este caso estamos colocando aquí nuestro sistema de referencia, ¿ya? Esto aquí abajo sería X y a este lado sería Y, así, ¿ya? Por decir algo. Entonces, para X igual a 0, la presión manométrica va a ser 0, ¿no? Estaríamos en este punto, ¿no? Y para X igual a 2 pies, ¿no? Entonces, aquí tenemos que reemplazar X igual a 2 pies y ahí estaríamos encontrando la presión manométrica aquí en el fondo, en el punto A, sería, ¿no? La presión manométrica en el punto A. Ahora, ¿cómo encontramos esta fuerza equivalente? Para colocarlo acá, en la compuerta, y después hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo colocaríamos eso? Simplemente sabemos que esto tiene unidades de... La presión, ¿qué unidades tiene? En este Bien. caso, esta presión ahorita, este que está aquí, ¿no ve? Esta presión de aquí, densidad por gravedad por X, tiene unidades de, en este caso va a ser libras sobre pie cuadrado, ¿no ve? ¿Sí? Sí, ¿no? Libras sobre pie cuadrado, eso tiene las unidades. Si queremos obtener solamente en libras, ¿por qué tenemos que multiplicar esto? Tenemos que multiplicar por el área de la compuerta donde está aplicándose el agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El área de Sería el la, área del triángulo. el área, no, el área de esta, de todo el área donde está el agua aplicándose. Es que esta ya no es el área del triángulo, pues, no es el área del triángulo. ¿Ya? En este caso tiene que ser el área de donde está el agua, está aplicándose, ¿no? Vea todito esto. ¿Y cuánto es el área de esta compuerta donde está aplicándose el agua? 6 pies cuadrados sería. Sí. Tenía 3 pies aquí, ¿no ve? Tenía 3 pies de ancho, ¿no? 3 pies de ancho. 3 por 2. 6 pies cuadrados, ¿no ve? ¿Sí? Sería 6 pies cuadrados. ¿Y qué más? En este caso va a ser dividido entre 2, ¿no?
¿verdad? Porque la carga distribuida tiene forma triangular. Aquí, mira. Tiene forma triangular. Entonces sería dividido entre 2. Así sería. Y ya, entonces, esto nos va a sacar un resultado. ¿Cuánto saldría eso? Ya, la densidad tiene que ser del agua. Bueno, aquí nos ha dado el peso específico del agua, que es 62.4 libras pie cúbico. ¿Ya? Pie cúbico, ¿no ve? Entonces, esto tenemos que reemplazar acá, ¿no? Aquí tenemos que reemplazar, digamos, todo esto es igual a 62.4 libras pie cúbico, ¿no? Por el valor de X, ya el valor de X es toda la altura, ¿no ven? Es toda la altura que tiene 2 pies. Pues aquí colocamos 2 pies. Luego colocamos aquí por 6 pies, que es el ancho, y por 1/2, ¿no? Entonces todo esto aquí se va a ir con, bueno, aquí a este pie cuadrado, ¿no? Pie cuadrado, con eso aquí pie cúbico, se va a ir con este pie cúbico que está aquí. ¿Y qué va a resultar acá? Aquí va a resultar la fuerza equivalente, que va a ser igual a, sacamos todo ese resultado, ¿no? 374,4 libras. Ya, 4 libras. Esa sería la fuerza equivalente que está aquí. Ahora, ¿en qué lugar le vamos a colocar esta fuerza equivalente? ¿En qué punto? ¿Cuál sería esta distancia? Sería igual que aplicar la carga distribuida en un triángulo. Claro, tenemos que aplicarle en el centroide del volumen, en este caso, ¿ya? Que va a coincidir, claro, con el centroide de este triángulo que está aquí. O sea, esta distancia sería 1/3 de 2, ¿no ven? O sea, sería 2 tercios, ¿verdad? Esa distancia en donde le vamos a aplicar esta fuerza equivalente va a ser entonces 2 tercios. Pies, ¿no? 2 tercios pies. Ahora, recién nosotros podemos aquí, el peso más nos falta colocar, ¿no? De esta base, el peso. ¿Su peso dónde va a estar ubicado? El peso de la base, ¿dónde va a estar? Va a estar ubicado en su punto medio, ¿no? Digamos por acá. Por acá va a estar entonces el peso que tiene la compuerta. Y dice que tiene un peso de 100 libras, dice que no. Entonces, el peso de la compuerta, voy a colocar aquí W. ¿Ya? Entonces, el peso de W de la compuerta es 100 libras. Así. Ahora, con todo esto tenemos que hacer equilibrio, simplemente. ¿Ya? Aquí lo que nos faltaría solamente es entonces colocar aquí las reacciones. ¿Ya? En el punto B tenemos aquí vamos a tener solamente una reacción nomás, ¿no? Porque es de rodillo. Y lo vamos a poner de esta forma, digamos. Lo voy a llamar BY, ¿no? BY, ¿por qué? Porque el eje Y está, en este caso, está a este lado. Es la posición de los ejes, ustedes lo pueden cambiar, no hay problema, ¿ya? En vez de, aquí en la fórmula, en vez de X, lo pueden llamar si quieren Y, no hay problema, ¿ya? Y aquí está el soporte de pasador. Y en el soporte de pasador, aquí vamos a colocar, por decir, A, Y, y este lado estaría AX. Así, ¿no ven? AX. Entonces, y después de eso, nosotros lo que hacemos es ya lo que sabemos hacer, ¿no? Encontrar tendríamos que encontrar los resultados.
Haciendo equilibrio, ¿qué resultaría aquí? Por ejemplo, sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué sería igual? Ya, eje X está hacia abajo, ¿no ve? El positivo. En el eje X sería W, o sea, 100 libras, que tiene el peso de la compuerta, ¿no ve? 100 libras menos, ¿no ve? Sería menos AX, ¿verdad? Menos AX, y esto sería igual a 0. Acá. Luego, sumando fuerzas en el eje Y, sería BY, ¿no? Luego más este AY, que está aquí. Luego menos esta fuerza equivalente, ¿no? Esta fuerza equivalente que sabemos que vale 374.4 libras, ¿no? Y esto tenemos que igualar a 0. Así, ¿ya? Y también nos falta una ecuación más, ¿no? Podemos hacer sumatoria de momentos, podemos hacer, ¿ya? Por decir, con respecto al punto A, digamos, ¿no? Aquí. Vamos a tener por un lado, bueno, aquí se van a ir estos de acá. Entonces aquí vamos a tener fuerza equivalente, ya, o sea, 374 libras por 2/3, ¿no? Por 2/3. Menos BY por 3 pies. Y todo esto igualamos a 0, ¿no? Y de aquí podemos nosotros sacar los resultados también, ¿no? Acá sacamos como resultados que AY, ya, AY sale que es igual a 100 libras, ¿no? 100 libras. La reacción de aquí es simplemente lo que está soportando el peso de la compuerta nada más, ¿no? AY. Luego BY saldría igual a, de aquí despejamos BY, ¿no? De aquí BY sacamos y sería igual a 83,2. Bueno, tú has sacado 83,2 libras, ¿no? Y por último, la reacción B y... bueno, esto es AX, ¿no ven? AX de aquí arriba, ¿no? Y por último, la reacción AY, que es de acá, ¿no ven? Va a ser 374.4 menos BY, menos esto. Y eso sería igual a 291,2. 2 libras, ¿ya? ¿Ven? O sea, seguimos trabajando con equilibrio, ¿no ves? Seguimos haciendo equilibrio, pero esta vez estamos tomando en cuenta ahora otras cargas, ¿no? Incluso son cargas distribuidas también, pero cargas distribuidas debido a fluidos, ¿ya? A objetos que van a estar sumergidos en los fluidos. ¿Ya ven? ¿Esta parte han entendido? Dije una consulta, ¿podría explicar otra vez de los 3 medios? Porque yo pensé que ahí le iba a poner 1. La distancia de la fuerza es respecto al punto A cuando hice la ecuación de momentos. Acá, Ese 2 2. tercios, sí, exactamente. Y esto es, o sea, ¿dónde va a estar ubicado esta fuerza equivalente? ¿No ve? No va a estar en la mitad de estos 2 pies, ¿no ve? No va a estar en la mitad aquí, en el centro, porque esto no es una carga distribuida constante. ¿Ya? Tiene forma de triángulo. Va a estar ubicado a una distancia de 1/3 de estos 2 pies. ¿Ya? 1/3 por 2 va a ser igual a 2/3, ¿no ve? Aquí. O sea que la distancia de esta fuerza equivalente hasta el punto A es de 2/3 pies. ¿Ya? 2/3 pies.
Y con eso hemos hecho suma de momentos, ¿ya? Hemos hecho aquí la fuerza equivalente por 2/3 pies. Eso está aquí, ¿no? Menos, claro, el momento de esta otra. No es un tercio, ¿qué? ¿Cómo? ¿Un tercio? No es un tercio. No, pues es 1/3 de la altura total. Es 1/3 de esto. ¿Ya? Es 1/3 de 2. ¿Ya? La altura total tiene 2 pies. Si esta altura total tuviera, por decir, 8 pies, entonces sería 8/3. ¿Verdad? Sí, gracias. Ya, es 1/3 de la altura total. La altura total tiene 2 pies en este caso. Entonces, 1/3 de 2, ¿cuánto es? Es 2/3, ¿no? Bien, ¿han entendido esta parte? Sí, Inge. Ya. Ya esta parte nomás es así, les repito, van a tener, esta parte van a volver a repetir en mecánica de fluidos, ¿ya? Sin embargo, ustedes, con el modo de distraerse, por favor, o sea, pueden hacer algunos ejemplitos, ¿no? Hay varios ejemplitos para, para poder hacer. Justamente aquí creo que estaba la resolución, ¿no? Mm, Bueno, aquí abajo está lo mismo que hemos hecho. ¿Lo ve aquí? Aquí abajo está su resolución para que lo sigan, ¿no? Para que vean cómo se hace también esta partecita, ¿ya? Y aquí está el diagrama de cuerpo libre también, ¿no? Diagrama de cuerpo. Y ya. Entonces pueden haber diferentes situaciones. Fíjense, por ejemplo, aquí, igual también es una compuerta, ¿no? Es una compuerta, pero tiene una forma esta compuerta, ¿no? Tiene una cierta forma. Y fíjense, todo el lado derecho está sumergido en agua, ¿no? En este otro caso es otra forma que tiene así, ¿ya? Ya, sin embargo, no creo que ponga, digamos, uno como esto en el examen, ¿ya? No voy a colocar todavía en el examen, pero sería bueno de que ustedes lo vean también, ¿no? Cómo resolver esta parte. Ya, ¿alguna consulta? Ya, fíjense, hemos visto toda esta parte, ¿no? Hemos comenzado desde vectores, hemos visto el tema de fuerzas, sistemas de fuerzas y momentos, objetos en equilibrio hemos visto, después hemos visto estructuras en equilibrio. Después de esto nos hemos saltado directamente al tema 10, ¿no? Y ahora vamos a retornar al tema 7, que se llama centroides y centros de masa. Después vamos a ver momentos de inercia y con eso estaríamos terminando el contenido de este semestre, ¿ya? Estos no son largos, ¿ya? El capítulo 8 y el 7 no son largos.
y son más matemáticos estos, ya son más directos. Aquí vamos a utilizar un poco de integrales y algunos cálculos matemáticos y nada más, pero esto nos sirve para poder resolver ejercicios de equilibrio de toda clase. Entonces, espero que este fin de semana también ya hayan leído ustedes, ¿no? Ya tenían que haber leído este tema 7 por completo, ¿no? Para que mañana entremos con todo aquí. Ya vamos a entrar con todo directamente. Si tienen consultas, me tienen que decir mañana sobre este tema. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a continuar aquí. No sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ir al tema 7. Es bastante interesante esto. Y vamos a ver centroides y centros de masa. ¿Ya? Vamos a ver centroides. Vienen algunos ejercicios donde vamos a utilizar integrales. ¿Ya? Vamos a utilizar este integral que está aquí para encontrar el centroide de un área, de cualquier área en realidad. Pero de las áreas regulares ya está tabulado en tablas. Esto es bastante rápido, ¿ya? El tema 8 es un poquito más largo que esto porque vamos a llevar hasta círculo de Mohr. ¿Alguna consulta hasta aquí? Si no, lo estaríamos dejando en esta partecita. Les repito que de este tema, mucho énfasis, por favor, a la parte de los diagramas, ¿ya? Aquí está la clave. Tienen que practicar muchísimo esta parte. Si tienen dudas, me tienen que decir siempre, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda de acá, de los diagramas especialmente. ¿Habrá alguna pregunta, algún caso? ¿Alguien estaba haciendo algún problema y se ha trancado o tiene alguna duda? Me tiene que avisar. ¿Nada? Ya no hay, Todavía, sí. ya hay todavía tiempo para dar el examen segundo parcial, pero tampoco no hay mucho tiempo, ¿no ve? Creo que son semanitas nomás. Creo que son 2 semanas o 3 semanas que falta para el examen de segundo parcial. Así que tienen que estudiar. Y después seguido es el examen final, ¿ya? Seguido es. Entonces, empiecen a estudiar. Tienen que recuperar lo que algunos no sacaron bien su primer parcial. Ya esta es la oportunidad. Ya, pues si no hay dudas, entonces nos vemos mañana. Listo, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana.